Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal podcast de CESBIMAP. Somos Ángel Aparicio y Teresa Mayeroni, y en el episodio de hoy os vamos a contar qué está investigando el Centro de I+D de Mapfre. La convención de Certified Fairs, la presentación del anuario de IDIBE, en la que también estuvimos en ambas, la celebración de Expo Mecánica per Portugal. Hay muchos y variados eventos en la postventa del automóvil en los que CESBIMAP está presente. Pero sobre todo os queríamos contar que este año, en septiembre, va a haber un nuevo congreso de IBIS, el Simposio Internacional de la Industria de la Carrocería. En esta ocasión, en junio, se celebrará la Convención Mundial, pero en septiembre haremos, en conjunto con CESBIMAP, IBIS Worldwide y CESBIMAP, el Simposio del Sur de Europa, IBIS Iberia, que comprende la postventa de Portugal y de España y que os iremos informando ampliamente. Porque cada vez tenemos más sinergias con diferentes empresas de postventa, sean de fabricantes de vehículos, de empresas de movilidad, universidades, empresas proveedoras de equipos, de herramientas, medios de comunicación. Todos juntos hacemos colaboraciones formativas, ponencias e investigaciones que hacen que CESBIMAP esté al cabo de la calle en diversos temas. Y ahora vamos a hablar, Ángel, de qué hace, por ejemplo, o en qué está investigando el área de carrocería, que si no me equivoco, está investigando mucho sobre la reparación de faros de última generación. Pues así es, Teresa. Reparación de faros de última generación. Hoy en día los faros todos sabemos que son piezas de alta tecnología, de una complejidad muy alta y que incluso en algunas ocasiones alcanzan los 9.000 euros. ¡Qué barbaridad! Sí, desde luego. No tiene nada que ver con los faros de hace un tiempo. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, pues nos centramos en la reparación de determinados tipos de faros, en este caso faros de iluminación digital, faros tipo LED, faros láser, lo que hemos dicho, de alto precio y de gran complejidad tecnológica. ¿Qué tipo de reparaciones se pueden hacer? Bueno, pues rotura de patillas, fisuras de la carcasa, falta de material, rozadura en la tulipa, rotura de la carcasa y de la tulipa o, bueno, pues otro tipo de daños o averías en los componentes interiores, ¿no? Y una pregunta me surge. ¿Hay fabricantes que suministran las piezas, por así decirlo, poco a poco, o sea, los componentes de los faros de sus modelos, o hay que comprarlos enteros? Bueno, pues empieza a haber fabricantes. Precisamente eso es uno de los aspectos que más nos ocupa y nos importa porque la reparación de faros colabora evidentemente con la sostenibilidad y evita residuos y la necesidad de fabricar una nueva pieza. Entonces, sí, efectivamente hay fabricantes que empiezan a colaborar desde la parte del diseño y del suministro de componentes para que efectivamente se puedan recuperar estas piezas y de esta manera reducir la huella de carbono que está ligada a la fabricación de estos componentes. Es una reparación muy interesante y existen talleres especializados que realizan estas reparaciones con calidad y, evidentemente, cumpliendo las exigencias que requieren estas piezas, que son no solo de alta tecnología, sino de seguridad. Perfecto, pues si te parece dejamos la carrocería, nos vamos al área de pintura y en el área de pintura vamos a hablar de color, porque bueno, todos sabemos que el color del vehículo pues es el equipamiento que más personalidad y carácter aporta al vehículo y por lo tanto tiene mucha importancia tanto para el fabricante como para el comprador. Y bueno, pues desde el área pues hemos abordado un estudio de Asalta en el que habla de los colores, digamos el ranking de colores en el año 2022 y bueno, pues es curioso porque los colores acromáticos, diréis, ¿qué son los colores acromáticos? Los colores acromáticos que son el blanco, el negro o el gris ocupan el 80% de la cuota del mercado europeo. Es curioso. Sin embargo, por ejemplo, en el mercado asiático y a nivel global, el blanco es el color que más destaca, ¿no? Entonces, bueno, pues en Europa se rompe esta tendencia y en la cima, en el top, está el color gris. Bueno, y como digo, pues en pintura estamos abordando pues las nuevas tecnologías de pintado y así como hemos hecho en algunas ocasiones estudios sobre acabados mate o acabados satinados, ahora también estamos trabajando con determinados acabados especiales muy llamativos
Porque estamos hablando de pinturas inteligentes, que diremos que, oye, ¿qué es esto de una pintura inteligente? Bueno, pues una pintura inteligente, digamos que se inspira en la tecnología de los ebooks, en la Ah, tinta electrónica, es muy curioso, es muy llamativo. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, pues de entrada una muy evidente, que se puede personalizar el vehículo a voluntad del conductor. Pero bueno, que también los cambios de color, en función del tiempo o del clima exterior, de alguna manera también pueden contribuir a refrigerar el habitáculo, a la seguridad o a la visibilidad. Y bueno, pues con otras pinturas con las que estamos trabajando actualmente, pues son las pinturas termocromáticas o las pinturas luminiscentes. Eso también es muy llamativo porque una pintura luminiscente, bueno, pues en síntesis o por resumirlo, es un recubrimiento, perdón, es un revestimiento pues que contiene fósforo con otros elementos como óxidos, silicatos y haluros, y lo que consigue es que, estimulado eléctricamente, emita luz. Entonces, bueno, pues desde luego es muy llamativo lo que estamos haciendo en pintura. ¿y la termocromática? Bueno, ¿lo puedes explicar? Bueno, pues simplemente es una base de pigmentos sensibles a la luz y que con el aumento de sensibles a la temperatura, perdón, no a la luz, Ujú. y que con el aumento de la temperatura, bueno, pues muestran un color diferente en el vehículo. O sea que ya nos hemos quedado, el acabado sólido, metálico y perlado ya se ha quedado un poco, no digamos que Sí, obsoleto, pero muy normal. sí, Con ahora Axalta, si recordáis, hemos hecho varios concursos con el color, el COTY of the Year, el color del año. Hace 2 fue Electrolyte, el año pasado fue el Royal Magenta y este año tenemos uno preparado con Tecnoblue. Ya os Ujú, iremos informando para cómo podéis concursar. ujú. Luego, obviamente, CESBIMAP se destaca por analizar, despiezar, casi por así decirlo, y desmenuzar muchos tipos de vehículos, sobre todo aquellos que consideramos que van a tener mayor incidencia en el mercado. Y en este caso, pues ha sido la nueva clase C de Mercedes-Benz, que sabéis que es uno de los vehículos más comprados. Sí, a mí lo que me llama la atención de este vehículo, más allá evidentemente de nuestros estudios de carrocería, es que como opción dispone de un sistema que yo no lo conocía, de un sistema de dirección a las 4 ruedas que evidentemente mejora la estabilidad del vehículo. Y es un sistema muy llamativo porque cuando el vehículo circula a menos de 60 km por hora, las ruedas traseras se direccionan en sentido contrario al de las delanteras. Y de esta manera, bueno, pues el vehículo es más ágil, es más maniobrable. Sin embargo, a partir de 60 km por hora, las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las delanteras. ¿Y esto qué es lo que consigue? Pues lo que decíamos antes, en marcha es más estable y a alta velocidad pues es mucho más seguro. Y bueno, pues realmente es una de las opciones que trae este vehículo que probablemente los hemos visto en otro tipo de vehículo, en vehículo industrial, pero yo en un vehículo tipo turismo no lo había visto desde luego. Y luego además desde el punto de vista de la carrocería, añade un componente, una traviesa delantera de aluminio que abarca toda la anchura del vehículo y eso lo que garantiza desde el punto de vista de la reparabilidad es que el vehículo tenga muy buena respuesta cuando el solape contra el objeto, o sea, el solape cuando impacta contra un objeto pequeño, pues bueno, pues sea apropiado y sea bueno, y la respuesta del vehículo sea mucho mejor. Qué chulo. Y en seguridad hablamos de sus hadas, los componentes de ayuda a la conducción, que obviamente Mercedes siempre equipa los más novedosos, como el asistente activo de distancia Distronic, que mantiene la distancia preseleccionada respecto a los vehículos que circulan delante Ujú. y reacciona a los vehículos cuando se paran en la calzada. El asistente activo de dirección, que te mantiene en el carril y que reconoce el carril mediante la cámara de 360 grados. Eso es Sí, una sí. novedad. Bueno, en este sentido, en la categorización que hacemos en CESBIMAP, podemos decir que este modelo se encuentra bastante por encima de la media y estamos hablando ya que hemos analizado en CESBIMAP más de 200 vehículos desde 2017, pero en la mayoría de los sistemas está muy por encima de la media. Luego solo apuntar que tiene un airbag central, es decir, que si detecta un choque lateral grave en función de la dirección del impacto, de la gravedad del accidente y de si están los asientos o no ocupados, el airbag se interpone entre el asiento del conductor y el del acompañante. Y claro, eso reduce el riesgo de que los dos ocupantes se golpeen la cabeza. Un Ujú. vehículo muy interesante. Sí, desde luego. Y si te parece, pasamos a motos, porque en motos, bueno, pues nos han facilitado los compañeros del departamento. Bueno, este es un trabajo conjunto, porque ha juntado al departamento de motocicletas con mecánica y con pintura, porque nos han hablado de cómo se inspecciona una moto usada, ya sea para valorarla o ya sea porque queremos comprarla, ¿no? Y entonces hemos hecho un mix
Y es muy interesante porque bueno, pues estos estudios se abordan desde un punto de vista administrativo y pericial, es decir, hablamos del tema legal, del permiso de circulación, de la ficha técnica, de si es obligatorio que la moto disponga de la ITV en vigor para transferirla al comprador, que os podemos decir que en ese momento no. Hacemos un estudio también de la carrocería, es decir, se hace un repaso a la carrocería, a la mecánica, cómo suena ese motor, la necesidad de hacer una prueba dinámica de la motocicleta para comprobar en carretera cómo funciona todo, ¿verdad? Claro. Y el subchasis. Sí, se detienen también que el chasis evidentemente hay que inspeccionarlo pues de manera muy detenida y poniendo particular atención a las uniones, a los nudos, a las soldaduras. Hablan también, porque decimos que participa el departamento de pintura, de la decoración exterior, de la pintura, de que hay que examinar las superficies pintadas, ya sean de chapa o de plásticos, para ver si existen piezas repintadas, si existen picaduras de óxidos. Bueno, pues todos estos detalles nos van a permitir conocer cómo está ese vehículo, ya digo, de cara a una compra como vehículo de segunda mano o para una valoración, ¿no? Y además, Ángel, todos estos conocimientos se ponen de manifiesto para los peritos, es decir, sí. para las personas que cursan nuestro curso universitario de peritación de automóviles, que aunque sea de automóviles, también se toca otro tipo de vehículos y es que existen peritos de otros vehículos. Luego hablaremos de ello. Correcto. A la vez, comentamos cómo estamos colaborando con la FP. Como siempre sabéis que CESBIMA tiene un compromiso con la formación profesional en distintas facetas. Por ejemplo, igual que se ha celebrado ya Madrid Skills y se va a celebrar Castilla y León Skills, también Castilla-La Mancha Skills. Nosotros estamos, como ya sabéis, muy por la labor de ayudar a que estos ganadores que van ganando en su región luego participen en Spain Skills y posteriormente en World Skills. Con Confort, el compromiso por la formación profesional, hemos dado asimismo una masterclass de peritación. Ángel, también hablamos del perito del siglo XXI, o qué tiene que hacer. Efectivamente, han participado todos los alumnos y alumnas y profesores que compiten en el concurso de jóvenes técnicos de automoción. Y la verdad es que al final siempre acaban muy satisfechos de estas charlas con nuestros compañeros, porque ven de cerca cuál es la labor del perito. Se les habla de cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, incluso les indica diferentes trabajos que abordan los peritos y que desconocemos, como la reconstrucción de un accidente, que siempre es algo que llama mucho la atención. Y bueno, también se les habla de las nuevas tecnologías, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al perito en su labor diaria. Hablamos de la peritación remota, de la videoperitación. Entonces, son charlas muy interesantes y que acercan al alumnado al día a día del trabajo en el taller, en este caso del perito. O por si en un momento lo quieren incorporar en su faceta profesional, sea como valorador en un taller o sea como peritos. Correcto. Y como hablábamos de que investigamos sobre distintos tipos de vehículos, pues nos vamos a pasar al departamento de vehículo industrial, que además de camiones o de cosechadoras, que también hemos analizado, nos va a hablar sobre la reparación de autobuses y qué tareas mayores y menores existen. Pues las menores obviamente son los cambios de neumático, los servicios de frenos, pero las mayores puede ser la sustitución de un motor o el sistema de transmisión, todos los daños que tenga la carrocería. Bueno, es que para la reparación de un autobús hay que tener, para un vehículo industrial en general, para un vehículo agrícola evidentemente también, pero para un autobús hay que tener una formación especializada en muchos campos, en reparaciones estructurales, en reparaciones mecánicas, en materia eléctrica, electrónica, en hidráulica, en neumática. Entonces tienes que tener muchos conocimientos y muchas habilidades. Uno de los últimos trabajos que hemos abordado aquí en CESBIMA precisamente ha sido la reparación de un autobús que en este caso era un autobús híbrido. Tampoco es que tenga mayor trascendencia, más allá de que al ser un vehículo híbrido hay que ponerlo fuera de tensión, ¿no? Y que esta operación tendrá que realizarla efectivamente un técnico con autorización del empleador para trabajos en bajo riesgo eléctrico, ¿no? Pero bueno, pues sí que se ha desarrollado ese tipo de proceso y bueno, pues es muy interesante porque no todos los días tenemos oportunidad de realizar estos trabajos. Se ha trabajado además con el autobús en bancada, lo cual es muy llamativo, y algunas de las piezas que había que reparar, y que sufrían daños eran de resina de poliéster y de fibra de vidrio, que requieren siempre un proceso de trabajo específico y en que una además... zona aislada, ¿no? Además, en una sí, zona aislada. eso es lo que iba a comentar, y que además hay que trabajar
en una zona aislada del resto del taller, por seguridad para los propios trabajadores y para la gente que está alrededor. Sí, sí, así Bueno, es. eso es, nos lo podría explicar más en detalle. Se alternan capas de resina de poliéster con capas cortadas de manta con filamentos de fibra de vidrio. Luego, claro, hay que ajustar, repetir este proceso y llegar al espesor que queramos alcanzar, eliminando el material sobrante y luego pues tapando los poros. Es un trabajo exhaustivo, delicado, pero que los profesionales lo hacen a la perfección. Así lo es. Bueno, pues de hecho, no quiero que se me olvide que, porque lo divulgaremos, que hay un vídeo exactamente sobre esta reparación. Un vídeo muy interesante en el que se ve cuál es el proceso de trabajo que hemos realizado en el taller. Y bueno, en cuanto esté disponible, seguramente que por redes sociales lo vamos a difundir, lo vamos a compartir, y que va a gustar mucho. Ya digo que son trabajos que son difíciles de encontrar, difíciles de hacer. Tienes que tener las instalaciones, tienes que tener ese autobús y tienes que tener desde luego a los especialistas para abordar esas Y reparaciones. además Así tener que un departamento multimedia, sí, que es, gracias a Dios, los que todo. nos ayudan también. Aquí está Fran como nuestro técnico para grabar este Sí. podcast, pero que es el que contribuye a grabar todas aquellas reparaciones que se hacen en CESBIMAP. Necesitas una suma muy, muy, muy interesante. Y si seguimos con vídeo, podemos hablar un poco de la videoperitación. Sí, hablábamos antes de la bioperitación, ¿verdad? Que lo comentábamos Sí. en el webinar. Y bueno, pues sí podemos dar algunas claves para esa videoperitación, ¿no? Podemos hablar de manera genérica, pues cosas muy sencillas. ¿Qué es necesario para que una videoconferencia sea exitosa? Pues evidentemente una correcta iluminación, ¿no? Porque si queremos retransmitir algo y que se aprecien los daños y que se vea lo que queremos mostrar, evidentemente la iluminación es fundamental. Y luego, si estás desde casa, si estás al otro lado, si no estás en el taller, lo ideal es que dispongas de un sitio concreto donde todo esté preparado para cuando necesitemos abordar esa peritación, ¿no? Bueno, pues hoy en día está claro que la suma de la videoperitación, lo diré bien, al trabajo presencial, pues aporta eficacia a la gestión pericial y, bueno, pues en suma a las compañías aseguradoras, ¿no? Se suma, Entonces, claro, o sea, en algunas sí. ocasiones habrá que peritar de forma presencial, pero en otras se puede llevar el control o el seguimiento de la valoración a través de videoperitaciones. Evidentemente, necesitamos la colaboración del taller y su implicación, de tal manera que sea correcta, que se vea y que permita diseñar el plan completo de gestión del siniestro, desde su valoración hasta las fases necesarias para ver cómo se va resolviendo. Así es. Pues si te parece, nos metemos en materia de sostenibilidad. Perfecto. Porque, cuenta. Aquí vamos a hablar de una cosa que ha diseñado CESBIMAP y ha implantado en CESBI Recambios como una manera única en el mundo de poner placas fotovoltaicas. Las puede tener mucha gente y obviamente es muy sostenible, pero ¿qué hacemos con la energía que sobra del sol? En este caso es como la economía circular 3.0, porque lo que hacemos es almacenar la energía sobrante en baterías eléctricas de vehículos dados de baja. Eso sí que es la parte que nos toca, como dice Mafre. Sí. Bueno, eso, lo que dice Teresa es precisamente lo que diferencia a la instalación de la que estamos hablando. Es que el almacenamiento de esa energía sobrante se realiza en baterías de segunda vida de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, y esos vehículos eléctricos o esas baterías proceden de las que recuperamos de los vehículos eléctricos que nos llegan a CESBI Recambios al final de la vida útil. Entonces, en definitiva, lo que dice Teresa, pues efectivamente es un proceso integral de economía circular, por lo que siempre ha apostado CESBIMAP y CESBI Recambios, y que, bueno, pues incluye el almacenamiento de la energía para nuestro propio consumo en baterías de vehículos dados de baja, ¿no? De vehículos eléctricos dados de baja. ¿Y eso qué significa? Pues que las baterías que se habían utilizado en una primera vida del vehículo, luego cuando el vehículo se da de baja, se desmontan, CESBIMAP sabe cómo hacerlo, se les hace un tratamiento de tal manera que puedan acoplarse para que sirvan como acumuladores, pero es que además nos proporcionan unos 3.000 ciclos de vida, es decir, más de 10 años adicionales de vida. Y entonces, pues es la economía circular de manera integral. ¿Para qué? Para luego seguir reciclando y seguir recuperando piezas. O sea, es el reducir, recuperar y reciclar en estado puro. Una innovación espectacular
fruto de nuestro conocimiento que ya empezamos en 2021 con el Second Life, con qué hacemos. O sea, se van a crear muchas gigafactorías, pero ¿qué pasa cuando la batería llega al final de su vida útil? Bueno, pues CESBIMAP sabe cómo hacerlo, lo ha implementado, lo ha desarrollado y ya lo tenemos funcionando a pleno rendimiento en el Centro Autorizado de Tratamiento CESBI Recambios. Precisamente en un podcast anterior, junto a Pablo López, director de CESBI Recambios, y Enrique Zapico, director del Mobility Lab de CESBIMAP, hemos abordado este tema y hemos explicado exactamente en qué consiste este proyecto. O sea que si tenéis curiosidad, en un podcast anterior está perfectamente explicado de boca de los protagonistas. Y ahora vamos a pasar al departamento de marcas de vehículos y redes de talleres, que en este caso habla de una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo puede el concesionario ser más rentable? Evidentemente es vendiendo más coches, teniendo mayor margen, incrementando las operaciones de financiación y venta del seguro, pero falta un factor en esta ecuación. Efectivamente, además de los KPI básicos operativos, si hablamos de productividad, ocupación, eficacia, ganancia, eficiencia global, rentabilidad, bueno, pues desde el departamento de consultoría insisten en que existe otro indicador a aplicar para conocer lo robusto y eficiente que puede ser el departamento de postventa, y se trata, probablemente lo habéis escuchado en alguna ocasión, del factor o ratio de absorción de postventa. ¿Qué es lo que permite este ratio? El ratio de absorción. Bueno, pues permite detectar en qué medida los beneficios generados en el área de postventa, recambio y servicio del taller contribuyen a absorber los costes fijos del concesionario. Es decir, ¿qué costes fijos hablamos? Los salarios, los alquileres, los seguros, los consumos energéticos. Así, pues por ejemplo, una ratio de absorción del 80% significa que el 80% de todos los costes fijos del concesionario están siendo cubiertos solamente por la actividad de postventa, ¿no? Y bueno, y desde el departamento de consultoría pues nos dan una indicación. Bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, pues la fórmula es muy sencilla. El ratio de absorción es sumar el beneficio del recambio más el beneficio del servicio y lo dividimos entre los costes fijos del concesionario que hemos comentado antes, ¿no? Y según eso, bueno, pues si conseguimos una ratio entre el 80% y el 100%, diremos que es una ratio exitosa, excelente. Si nos quedamos en el 80% y bajamos un poquito hasta el 50%, bueno, pues es un valor ya ligeramente mediocre, y de ahí para abajo pues es una ratio muy pobre, ¿no? Y bueno, desde el departamento de consultoría sí que pueden dar diferentes aspectos claves para mejorarlo, ¿no? Para mejorar la ratio de absorción no tenéis más que contactar con nosotros y podemos hacer un plan personalizado, sea analizando cada taller o concesionario y implementando acciones de mejora. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a reconstrucción de accidentes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Aquí vamos a hablar de qué están investigando. Aparte de un accidente, hay muchos otros factores que pueden influir en el siniestro. Y en este caso, analizan las biondas y cómo influye una bionda. Bueno, yo entiendo que todos sabemos lo que son las biondas. Las biondas, bueno, pues son las vallas metálicas que vemos en la carretera de protección bueno, pues tienen ese perfil en forma de doble onda que todos conocemos, ¿no? Y bueno, realmente las biondas sirven efectivamente para evitar que sucedan siniestros más graves, y son testigos y revelan muchas veces las huellas de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, digamos que la bionda ha de proporcionar un nivel de contención a un vehículo fuera de control y en los niveles en los que lo tenga que proporcionar, ¿no? Deben estar ajustadas a las condiciones de la vía, a la tipología del tráfico, a los vehículos que circulan por la vía, a la velocidad a la que circulan. Entonces, bueno, pues todo eso se aborda desde el departamento de reconstrucción para de alguna manera discernir la influencia que hayan podido tener en un accidente de tráfico y si de alguna manera son adecuadas o no, y se hubiera podido evitar un accidente tan severo en muchos casos, ¿no? A título anecdótico, el primer intento que se hizo de forma legislativa para aunar las barreras de protección fue en 1971. Estamos en 2013 y se ha vuelto a revisar el texto y demás, porque ¿qué se quiere? Que las condiciones de seguridad mejoren sin poner en riesgo, evidentemente, a ningún usuario de la vía. Recordad las famosas biondas metálicas con los motoristas, que el problema de seguridad tan grave que tenían. Entonces, pues ya hay una unicidad de manera legislativa para que todos podamos compartir los mismos criterios.
Y también en seguridad, pero en este caso lo analiza el Departamento de Movilidad CASE, es las nuevas tecnologías en la iluminación de vehículos. Que también, si recordáis, ha habido un podcast muy interesante sobre los nuevos faros matriciales digitales y Ángel, seguro que tú nos los puedes explicar mejor. Bueno, un poco por encima sí. Seguramente el que mejor lo explique sea Chema, que es el protagonista de ese podcast. Nos lo explicó mucho mejor, pero bueno, yo un poquito puedo resumir. Bueno, pues un poquito De cómo brevemente. pasamos de la bombilla a estos últimos. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar aquí de tecnología LED, de tecnología matricial, de faros digitales y de faros láser, ¿no? Pues simplemente la LED, la tecnología LED nos permite fabricar faros con muchos puntos de luz que se pueden activar de manera individual y entonces ilumina exclusivamente determinadas zonas, no solo las zonas necesarias. Han dado lugar a los faros matriciales que tienen, pues facilitan una iluminación excelente y bueno, pues cubren todas las zonas importantes de la carretera sin que deslumbren a los conductores que circulan en sentido contrario, con lo cual, bueno, pues fantástico, ¿no? Sí. Hemos ido evolucionando y hemos evolucionado hacia los faros digitales. Los faros digitales son además capaces de proyectar determinadas advertencias sobre la carretera. Así podrían llegar a pintar un paso de peatones, una señal sobre la carretera, ¿no? Utilizan un proyector y bueno, pues esa es la tecnología que utilizan. Una evolución mayor son los faros láser, que ya se componen de diodos muy pequeñitos LED, 10 veces más pequeños que un diodo normal y la principal ventaja que tienen es que tienen un alcance de iluminación de hasta 600 metros. De aquí vienen, Ángel, los 9.000 euros que comentábamos al principio. Todas estas tecnologías, obviamente, son muy caras. Entonces también hablamos sobre cómo se puede, qué hacemos, ¿reparamos o sustituimos el faro? En algunas ocasiones se puede reparar y en otras no. Es lo que abordábamos al principio. Bueno, pues se necesita la colaboración del fabricante para que te facilite determinados recambios y no tengas que cambiar toda la fuente de luz cuando a lo mejor la avería es muy sencilla de solucionar, ¿no? Y además es una apuesta por la sostenibilidad. Pues hasta aquí os hemos contado las novedades de CESBIMAP en los distintos departamentos que forman parte de nuestra empresa. Recordamos, Ibis Iberia, el 19 de septiembre en Ávila. Os esperamos a talleres, empresas de postventa, fabricantes de vehículos, aseguradoras, todos se darán cita para escuchar las mejores ponencias y para demostrar, obviamente, sus servicios a través de los distintos patrocinios que hay. Si queréis formar parte de la familia Ibis, por favor, enviándonos un mensaje a cesbimap@cesbimap.com. Y si queréis, evidentemente, os ha gustado este podcast, pues dadle un like y compartirlo por vuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.